Vamos a conversar ahora con el presidente de la CONFIEP, el señor Óscar Caipo, a quien le agradecemos, por supuesto, por su gentileza. ¿Cómo está, señor presidente de CONFIEP? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos y Jorge. Un saludo a la radio y teleaudiencia. A usted, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, evidentemente el tema excluyente es el mensaje, ¿no? La exposición de la política gubernamental de el señor Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, pero en materia económica, por ejemplo, uno de los puntos en donde dejó más dudas es en el tema de la inversión pública y privada. Él ha manifestado que el Ejecutivo va a promover esto, pero no ha dicho cómo. ¿Cuál es su análisis del mensaje del señor Bellido? Sí, bueno, en primer lugar, el voto de confianza era un resultado altamente probable, ¿no? Por la conformación de las bancadas y los anuncios de los días previos, ¿no? Y obviamente permite gobernabilidad del país y esperamos que sea el inicio de búsqueda de consenso por el bienestar de la población, ¿no? Lo que sí necesitamos es que se conozca el detalle de cómo se van a realizar todas las acciones que se han anunciado, ¿no? En especial, y entrando al tema económico, esperamos que se den a conocer cuáles son las acciones que se realizarán para recuperar la confianza de los agentes económicos, fomentar la inversión privada que tanto se necesita para el crecimiento sostenido, la generación de empleo y generar ese bienestar que se requiere, ¿no? Nosotros sentimos que el discurso no fue suficiente en referencia al rol e importancia que tiene el sector privado y la inversión privada para ayudar a reactivar la economía. En especial, cómo vamos a recuperar a las pymes, por ejemplo, ¿no? Hay un reciente estudio de uno de los gremios asociados a CONFIEP, Comex Perú, que ha mostrado que se cerraron prácticamente la mitad de las pymes, 3 millones de pymes se cerraron como efecto de la pandemia, y esto ha generado aproximadamente 4 millones de empleos perdidos en este segmento, ¿no? Claro. Se requieren medidas urgentes para reactivar con empleo la economía, ¿no? El señor Bellido mencionó textualmente que van a promover un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas privadas y para tener una relación armoniosa y productiva, ¿no? Ese nuevo pacto que mencionó él textualmente, ¿por dónde debería pasar, señor Caipo? Bueno, yo creo que debe comenzar por dar las señales claras de confianza y de estabilidad, ¿no? Porque la inversión se mueve dentro de tener el mercado libre y que nos permita seguir invirtiendo, ¿no? Entonces, algunos anuncios o medidas todavía siguen preocupando, ¿no? Creo que el gobierno en la campaña y luego en el primer mes ha tenido falta de coherencia, algunos mensajes con falta de consistencia, y entonces ahora creo que debemos pasar de las palabras a las acciones concretas, y esas acciones concretas serán las que permitirán restablecer la confianza en el sector empresarial, que no solamente somos las grandes empresas, sino es un tejido empresarial compuesto por grandes, medianas, pequeñas y microempresas que estamos muy entrelazados, ¿no? Entonces, creo que es muy importante dar señales muy claras para nosotros poder seguir invirtiendo y reactivar la economía, ¿no? ¿Y usted está de acuerdo, señor Caipo, con la posibilidad ya expresada por el ministro de Economía de solicitar facultades para legislar en materia tributaria? Una de las argumentaciones ha sido que hay preocupación por las pequeñas empresas que tienen un régimen confuso, enredado, regímenes superpuestos. Sí, claramente los regímenes no han permitido el desarrollo y formalización de las micro y pequeñas empresas, y ese fue otro tema ausente en el discurso y en los mensajes. ¿Cómo vamos a hacer para resolver el problema de la informalidad en el Perú, que tanto impacto generó para las personas durante la pandemia? Hemos llegado a niveles de 75% de informalidad, lo que implica que 10 millones de personas
por ejemplo, no tienen un contrato de trabajo, no tienen protección social, ¿no? Y ese es un problema muy importante. Entonces, el régimen tributario y el régimen laboral son fundamentales para que se pueda no solamente generar empleo, sino que sea empleo formal, y con el nivel de actividad que tenemos en la micro, pequeña y mediana empresa, un buen régimen tributario puede ayudar a eso, ¿no? Sí. Señor Caipo, ¿y qué decirle a la población que luego del voto de confianza señalaba y decía, bueno, finalmente ya tenemos la estabilidad, y que las grandes empresas, porque lo expresan y lo ven también y lo sentimos en los mercados, dicen distribuidoras de aceite, harinas y más, que pueden hacer incluso que incremente el precio del pan? ¿Usted cree que después de haber logrado el voto de confianza y se haya logrado esa cierta estabilidad, se pueda tener unas, digamos, se detenga el incremento de los precios desde la empresa, desde el empresariado nacional? ¿Qué decirle a la población que cree que hay empresas que se aprovechan de esta circunstancia para incrementar el costo de algunos productos? Sí, bueno, ya se ha tocado ampliamente, inclusive tanto el ministro de Economía como el presidente del BCR han explicado que esto es consecuencia de una inflación global, en parte, ¿no? De varios insumos que importamos nosotros, y los importamos los grandes, medianos y pequeños, y también hay un impacto en el tipo de cambio, ¿no? La inflación global ya están decreciendo, los precios de los insumos que impactan, el pollo, el aceite, el pan, entre ellos, algunos de ellos, y el tipo de cambio, esperemos pues que con las señales claras que dé el gobierno, ya las primeras acciones concretas, más allá de los mensajes, porque acá es bien importante, ¿no? Hemos recibido mensajes diferentes en distintos momentos, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, ahora las expectativas es cuáles van a ser las acciones concretas que se van a estar implementando, y yo creo que si las acciones son las correctas, las moderadas, las que tienen las prioridades que necesita el país y la población, entonces estos indicadores y por ende los precios deberían volver a su cauce normal. Hemos sido tradicionalmente uno de los países con más baja inflación, no solamente en la región sino en el mundo. Así que todos anhelamos y nos preocupa muchísimo que esto no llegue a encauzarse, ¿no? En eso sí estamos de acuerdo con usted, y creo que comparte toda la audiencia, ¿no? Que los precios vuelvan a su nivel normal. Señor presidente de la CONFIEP, Óscar Caipo, muchas gracias por su participación esta mañana en Ampliación de Noticias. Muy amable. Muchas gracias, Carlos. Solo decirles que el sector privado está comprometido en seguir invirtiendo y tender los puentes para recuperar la confianza y lograr el desarrollo del país. Muchas gracias. Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP, estuvo con nosotros.